¿Qué tal? Estamos de nueva cuenta con ustedes en su podcast La Nueva Prudencia y bueno, nos hemos dado a la tarea de buscar eh, colegas, compañeros del gremio que conozcan de la materia laboral y hoy hablaremos de un tema trascendental que sin duda fue uno de los principios rectores de la reforma laboral del 2019 y quién mejor que una invitada de lujo. Tenemos hoy en nuestro episodio y tenemos aquí en el podcast a la licenciada Lucía Guardo Alvarado. Ella es jueza de distrito en materia laboral en Campeche, pero le doy el uso a la voz para que ella se pueda presentar y la podamos conocer un poquito más y luego entraremos en materia. Claro que sí, Bienvenida, pues Lucía. muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto como que poder tener la oportunidad de realizar estas pláticas, de ir viendo un poco más de lo que vamos viendo en el trabajo, ¿no? Como bien decías, mi nombre es Lucía del Socorro Guardo Alvarado, soy jueza de distrito adscrita al primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Ese tribunal ya ahorita va a cumplir 4 años en noviembre. Fui de la primera generación de jueces, me tocó inaugurar pues los tribunales laborales, empezar con toda esta dinámica de empezar a aplicar muchos criterios, muchos principios que ya existían, pero a los que en realidad no se les daba pues como que utilidad, ¿no? Realmente estaban como nada más plasmados en la ley y no los sabíamos utilizar. Tengo 20 años de carrera judicial. Wow. Inicié como la mayoría de meritorio un tiempo. De ahí fui oficial judicial. Me empecé a meter los cursos de secretarios que hacíamos, cursos pequeños diplomados que daban en la escuela judicial. Y bueno, después de un tiempo dije, yo quiero ser secretaria, me gusta, yo ya tenía un poco más de experiencia haciendo los proyectos, cumplimientos. Cumplimientos es cuando nosotros analizamos si una sentencia que se dicta nuevamente por una concesión de amparo es correcta o no es correcta. Entonces, hice mi examen para secretario, afortunadamente pasé y pues fue tocar puertas. Una magistrada me dio la oportunidad y empecé así a proyectar, siguiendo mientras era oficial, pero para tratar de prepararme para el paso siguiente antes de darlo, ¿no? Como que siempre irte preparando previamente, como un escalafón que vas aprendiendo un poco más. De ahí empezaron a surgir algunas oportunidades de interinatos como secretaria proyectista. Estuve también como secretaria de acuerdos. Posteriormente, eso fue en Veracruz, posteriormente me voy a en Jalapa me voy como secretaria, estoy ahí 5 meses, vuelvo al puesto de oficial, se vuelve a dar otra oportunidad como secretaria, porque todos habían sido interinatos, todavía no había oportunidad de base, se vuelve a dar la oportunidad, ya en un puesto en el que se me da la base y después estoy un año en funciones de magistrada, como secretaria en funciones de magistrada, primero 3 meses y luego 9 meses. Después, ya que llegue el magistrado, vuelvo a mi puesto de secretaria y ya después de 16 años de toda esa carrera, hago, y el tercer examen, porque ya había hecho 2 exámenes más para juez de distrito en los cuales no había quedado, hago este examen ya especializado y pertenezco a la primera generación de jueces federales en materia laboral. Te pregunto, ahorita que me lo narras, pude hacer una línea en el tiempo de lo que tú estás contando. Cuando llega el resultado y te dicen que eres jueza, ¿cuál es el sentimiento y qué responsabilidad sentiste que recayó sobre tus hombros? ¿No? Al principio como que no te la crees. Mi hija me decía, yo ya sabía que ibas a quedar. Okay. ¿No? Siempre como que pues es que ellos nos ven prepararnos, ¿no? Por ejemplo, te puedo narrar, fueron 2 meses en los que prácticamente vivía yo estudiando, ¿no? O sea, era, hola hija, buenos días, me iba a estudiar, trabajar y regresar en la noche, buenas noches. Entonces ellos ven toda esa preparación. Cuando paso la primera etapa, el examen es un examen tipo Ceneval de 100 preguntas. Aparte ya era a distancia electrónico, entonces tenías que demostrar que no había nada a tu alrededor, entonces los nervios, que si no querías vaya ni que maullara el gato de la vecina. Bueno, ya por fin pasa. Para que el gato no te sople la respuesta, Sí, ¿no? exactamente. O sea, como todo, porque no sabías que te podían tomar a mal, ¿no? Porque todo te estaban grabando, entonces te graban y aparte el sonido y todo, entonces no quieres ni voltear a ver a otro lado porque te dio tortícolis ni nada, porque no se vaya a pensar mal. Ese examen era como de 4 horas, la verdad, a las 3 horas lo terminé.
tuve la gran ventaja de estar en un tribunal con excelentes magistrados que me enseñaron muchísimo. Mi jefe, yo le sigo diciendo mi jefe, el magistrado Juan Carlos Moreno Correa, excelente persona y estudiosos, entonces te invitaban a estudiar. Y los otros dos magistrados eran Jorge Sebastián Martínez García y el magistrado Jorge Tos Capistrán. Entonces, cuando tienes magistrados con tan alto nivel que no acaba de salir la jurisprudencia, cuando ya se la saben, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces tienes que estar al nivel y obviamente pues eso fue una gran capacitación para mí. Cuando sale el examen, la primera etapa pues éramos más de 2,000 personas y salimos 100. Una emoción impresionante, ¿no? Pero de ahí era, ¿ahora qué viene? Ok, de 2,000 pasamos a 100. Sí. Ok. Y de ahí era, ¿qué viene? Entonces viene ahora el examen oral y el examen escrito. Entonces, de pronto como que yo me enfoqué mucho en el examen escrito, que era hacer un proyecto, y mi jefe me decía, no te preocupes, eso es lo que haces todos los días. ¿Se puede saber que era tu proyecto? ¿Era una sentencia? Una sentencia. Okay. Tenía que hacer una sentencia. Era un asunto en el que se había celebrado un convenio, el convenio ya había sido ratificado y entonces ya no iba a ser procedente de mandarlo nuevamente, ¿no? Pero pues en ese momento tú no sabes de qué va a ser, o sea, tú llegas y te topas con un expediente, con leyes, con jurisprudencia y de tu ronco pecho, de vistos a capela, ¿no? Sí, a doy fe. Entonces, bueno, cuando acabé el primer examen, lo acabé, mi hija, estábamos en pandemia, mi hija estaba en clases y le dije, vámonos a dar una vuelta. Mamá, estoy en clases, no me interesa, estoy demasiado estresada. Vámonos a dar una vuelta, la saqué de las clases, nos fuimos a pasear y ya. Dije, ya acabó, no quiero meterme a preguntar, ¿qué contestaste en esta? ¿Qué contestaste en aquella? Porque mueres. Entonces, vaya, más que nada te da como mucho estrés, ¿no? O sea, oye, pero gracias por compartirnos esto porque a mí por lo menos, y seguramente a quienes nos vayan a ver, nos permites desde la distancia poder imaginarnos todo este proceso, ¿no? No, la verdad es un proceso increíble, mágico, que es una lástima que desaparezca porque te da la oportunidad de vencerte a ti mismo, ¿no? O sea, de prepararte. Pero además es el momento en el que muestras toda la preparación que tuviste con tantos años de anticipación, ¿verdad? Sí, porque no, o sea, yo digo, me encerré 2 meses a estudiar, pero te estoy hablando que yo ya llevaba 14 años antes, o sea, 16 años antes en la materia laboral, en tribunal colegiado, ya como oficial, ya como secretaria de acuerdos, ya como secretaria proyectista y ya como magistrada en funciones. Y como magistrada en funciones es difícil porque no eres ni de aquí ni de acá, eres como la India María, porque no dejas de ser secretaria. Por supuesto. Entonces le debes también ese respeto a los demás magistrados porque tienen mucha experiencia, mucho más que tú, pero sí tienes que poner orden con tus compañeros que también son secretarios. Claro. Entonces, es una experiencia hermosa, te aprendes mucho y a mí me encantaba ver el debate. Cuando yo sufría era cuando los dos magistrados no estaban de acuerdo y entonces yo tenía que tener el voto sí, el definitorio, exactamente, ¿no? Y pues tenías que ir con todos los asuntos bien estudiados, 30 asuntos semanales, estudiados de pe a pa, dar a conocer los tuyos, hacer propuestas. Sí me tocó algunas veces decir, no estoy de acuerdo con esto, o sea, y siempre se me trató con mucho respeto. Entonces, creo que todo eso te va formando, porque al final de cuentas necesitas entender lo que tienes en tus manos. O sea, en las manos yo no tengo un papel, yo en las manos tengo la vida, el trabajo, la pensión, de quien viene con nosotros. Le vas a cambiar, o sea, tu decisión le va a cambiar totalmente toda la vida, ¿no? Ajá, entonces tiene que ser una decisión completamente independiente, que no esté comprometida con absolutamente nadie. Imparcial. Que derive de un estudio exhaustivo en el que veas si tienes que aplicar alguna perspectiva, si va a entrar el principio de realidad, si va a entrar el principio de proactividad. Que ahorita vamos a hablar a fondo de eso. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Ya después de eso, bueno, el proyecto, salí y yo, gracias a Dios, me fue bien, la verdad es que salgo ya. De ahí, el examen oral, que estaba un consejero, una jueza y 2 juezas de distrito. Entonces tú llegas, hay una esfera en la cual hay cualquier tema, ¿no? Hay, obviamente, en materia laboral, sacas un tema, lo tienes que exponer durante
5 o 15 minutos, no me acuerdo exactamente, y de ahí ellos te pueden hacer las preguntas que quieras. ¿Como un examen de grado? Exactamente, sí, tal cual. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de ocupar el tiempo exacto, de no irte de más, pero tampoco irte de menos. Entonces, ya expongo mi tema y después me empiezan a hacer preguntas, ¿no? Ya acaba ese examen y ahí te dan tu calificación, pero no conoces la calificación que sacaste en el primer examen, que también tiene una puntuación específica, ni conoces la calificación que tuvo tu sentencia, la sentencia que redactaste. Además de que se toma en cuenta también qué cargo ocupaste, si tienes maestría, si tienes doctorado, todo eso son puntos, porque lo que busca realmente es la profesionalización. Hago una pausa como hemos estado platicando en otros episodios, el tema de la capacidad técnica en esta reforma laboral fue de los que más se han estado exigiendo, no solamente a los operadores de justicia, sino también a los litigantes, ¿no? Pero bueno, continúa. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya salimos, ahí sí sales y, no, pues yo saqué tanto, yo saqué aquello, y quieres hacer cuentas, pero ya no sabes qué hacer. Ya el día, justo fue por el cumpleaños de mi hija que salía y esperando la lista, ¿no? Que en otros lugares, por el cambio de horario, a las 11 de la noche ya estaba publicada el diario oficial y te lo mandan. No sabes si entrar o no entrar y estás en la... Ya salió, no salió. Como cuando vas a aplicar para la universidad y tú sabes que eso depende que entres a la facultad o no entres a la facultad, ¿no? Nada más que esta vez, ¿de qué dimensión? Que es para un puesto al que has luchado toda la vida, ¿no? Sí, y que la verdad, aparte ha sido un sueño, ¿no? O sea, realmente era mi objetivo de vida, mi plan de vida. Proyecto de vida, tu plan de vida. Proyecto de vida, e incluso mi proyecto era seguir más allá, ¿no? Siempre dije, sí, yo siempre he querido regresar a un tribunal colegiado. Me encanta el amparo, desmenuzar una demanda de amparo, la sentencia, me fascina, ¿no? Okay. Entonces, no desestimar nada más por inoperantes, por ineficaces, no. Esa es la fácil, ¿no? No, entrar. No se entra al estudio de fondo porque, bueno, aquí sí es entrar y... Sí, okay. O sea, en el tribunal en el que yo estuve se evitaba eso lo más posible. Ya cuando de plano el laudo no tenías cómo ayudarlo, pero pues si ya tenías más o menos todo estructurado y había línea o había ya algún pronunciamiento de la Junta que fuera suficiente, pues ya entrábamos al fondo y teníamos que hacer cuentas, las hacíamos, la verdad. Se privilegiaba mucho el fondo y la forma, se dejaba para los casos que realmente lo ameritaran, o reposiciones de procedimiento también. Entonces yo siempre quise regresar a colegiado, pero entonces ya que llega la noticia, estaba mi mamá, estaba mi hija, yo vivía en Jalapa, y sale y ves tu nombre, o sea, de la emoción, la verdad, lloré, te empiezan a llegar mensajes de gente, y mensajes muy bonitos, ¿no? O sea, de gente me diste, o sea, el que tú hayas pasado me inspiró para que yo sepa que sí lo puedo hacer, o sea, entonces, como porque te han visto preparado, te han visto, y que te lo ganaste de verdad porque le pedaleaste y le echaste ganas y porque el Espíritu Santo te iluminó y vas junto. Y ahora, la siguiente noticia es que te asignada para Campeche. Sí. Y luego la primera entidad federativa donde iba a entrar la primera etapa de la reforma laboral. ¿Conocías Campeche? No, o sea, para mí fue fuertísimo. Campeche, ¿dónde es esto, no? Fíjate que mi hermana me dijo, ojalá te toque Campeche, porque su sus suegros eran campechanos. Ese Campeche es muy bonito, entonces yo decía, no, pues mejor San Luis Potosí, allá hay más familia, o sea... Buscando el apego, el cobijo sí, familiar. Claro, o sea, yo estoy lejos de todos, ¿no? Entonces, de repente, al día siguiente, ¿no? A las 8, 9 de la mañana, ya están llamando, pongan atención, dicen que hay personas a las que les están hablando para decirles la inscripción y no contestan, y tú con el teléfono aquí no lo quieres soltar. La señal que no se vaya. ¿Sí? Y ya, bueno, sí, fulana de tal, sí. Ah, mire, pues hablaba, sí. Le va a tocar Campeche. Santa Madre de Dios. ¿Y dónde queda eso? Y yo, ok, es un lugar bueno, ustedes... madre de familia, cabeza de familia, yo soy mamá soltera, bueno, divorciada, pero por efectos prácticos, somos mi hija y yo, entonces dice, ¿tiene usted una hija?
es un lugar seguro, va a estar bien para usted. Ok, todos esos elementos los consideran. Todo, Wow, todo. qué O padre. sea, toman en consideración si eres tú sola, si tienes hijos, o sea, porque analizan todo. O sea, ya que te dan la resolución en la que dictaminan que eres jueza de distrito y que te vas a ir a tal lugar, toman en consideración todo tu expediente personal. Para que vean, ok. Entonces, porque eso también es muy importante para que se tome todo este tema de las perspectivas, de tus situaciones personales, que tengas red de apoyo. No, y que además que te permitan solventar toda esta red de apoyo y todos estos sistemas o todos estos temas para que puedas concentrarte para lo que quieren, que es resolver temas, ¿no? Sí, porque realmente, o sea, al final de cuentas somos como pues, soldados, ¿no? Entonces, podemos estar, la verdad, ¿cuál es tu horario? De sol a foco. O sea, no tenemos un horario como tal porque hay asuntos que van a requerir más tiempo que otros. Entonces, sí buscan que las condiciones sean propicias, en la mayoría de los casos, que sean propicias para que tú te puedas desarrollar. Ahora, digo, para seguir avanzando en esta cronología, en esta línea de tiempo que nos ha ilustrado perfectamente todo lo que es la reforma laboral desde la perspectiva, en este caso, los operadores, llega el momento en el que ya empiezan se aperturan, me acuerdo que fue en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, lo tengo muy presente porque tu servidor había seguido muy puntualmente esta reforma, la había seguido muy puntualmente. Yo traía ya la reforma desde 2012, luego 2015 con el tema de que solamente se mueve el tema de la edad de los menores para trabajar. Entonces estaba muy pendiente y entonces sí me involucré mucho en esta reforma. Ahora, ¿qué complejidad viene cuando no tienes un referente hacia atrás? Es decir, que es el primer juez en materia laboral y lo que tú digas y hagas va a empezar a forjar un estilo, un criterio, unas costumbres, porque no hay para atrás. Si bien es cierto, no vas a ser la primera juez, hay otros jueces, pero en materia laboral es el primero y Campeche de los primeros y seguramente otras entidades que iban a implementar después iban a voltear a ver cómo lo están haciendo ustedes y seguramente habrán venido, quiero suponer, para ver cómo lo hacen, para que lo repliquen ese modelo. ¿Cuál fue esta experiencia? No, fíjate que fue muy reconfortante porque teníamos un grupo de estudio, ¿no? De algunos grandes amigos. Entonces siempre nos fuimos acompañando y fuimos platicando entre nosotros porque fue crear desde el acuerdo de copias, ¿me explico? O sea, la admisión, cómo vas a revisar, yo les hice a los muchachos unas demandas y unas contestaciones que traté de ponerles cosas así como de el señor Thor demanda a, ya sabes, a Mr. Stark y todos esos para ver que les llamara la atención, porque lo primero era, a ver, aprende a identificar qué requisitos tiene la demanda, porque ahora los requisitos también cambiaban. Totalmente. O sea, toda la parte adjetiva, o sea, fue otra historia, toda la parte adjetiva. Entonces empieza a cambiar, empieza a crear y también empieza a ganarte un lugar. Okay. Porque de alguna manera sí, algunos como que estaban viendo a ver cómo se va a manejar esto y a ver, no, o sea, pues Poder Judicial de la Federación, como te conduces tú en un juzgado de distrito, en un tribunal colegiado, en un centro de justicia federal, así te vas a conducir aquí, okay. ¿No? O sea, entonces ir marcando la pauta en ese sentido, en el sentido del respeto, de la ética, de la profesionalización y de cómo tratar nosotros a las personas, porque realmente esta reforma obedeció a un reclamo por parte de la sociedad, ¿no? Que se sentía abandonada. Entonces también el cómo los respetamos, el cómo los tratamos fue muy importante. Ese apoyo que nos fuimos dando entre nosotros fue importantísimo porque fuimos creando los modelos. Construyendo, ¿no? Desde cero, sí. O sea, poniendo los cimientos desde cómo se iba a dar esta justicia cotidiana, ¿no? Ahora, ya entrando un poquito más en una cuestión técnica, me parece que un tema muy importante en el caso del juez que iba a jugar o que juega un papel importante en la justicia laboral era insertar dos principios torales, ¿no? Ya conocíamos o ya veníamos con los principios de legalidad, de imparcialidad, de celeridad, pero se insertan dos principios en la reforma de 2019 que tiene que ver con el principio de realidad o de supremacía de la realidad y el principio de proactividad del juez. Quiero centrarme en el primero y que los estudiantes, los compañeros o la gente que esté interesados en la materia pueda entender a qué nos referimos con la ponderación que se le da a los elementos fácticos versus los elementos formales. En un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, por lo general estamos acostumbrados
tú dame los hechos y yo te doy el derecho. Ajá. Y entonces, ¿qué dice la ley y hasta dónde estoy circunscrito a decir lo que la ley me permite? Pero con este principio de la supremacía de la realidad es, a ver, tengo que llegar a elementos y yo tengo facultades amplias como juez para que me allegue de aquellos elementos de prueba que me permitan emitir una sentencia apegado a lo que es justicia. Platícanos un poquito sobre este principio y cómo lo vives en tu día a día. Sí, fíjate que allegarte a más pruebas tiene que ver también un poco más con la proactividad. El principio de realidad es un principio de la supremacía de la realidad que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. Y también, si nosotros nos ponemos a ver que la Ley Federal del Trabajo ya decía que debíamos de resolver a verdad sabida y buena fe guardada, ya eso te iba dando como una idea, llevando, ¿no? para dónde ir, ¿no? Exactamente. ¿Qué es para mí el principio de realidad? Es, a ver, analiza el asunto en su conjunto y no solo veas el problema, ve el entorno social, ve cómo se dieron las cosas. ¿De qué pudo derivar esto? Simplemente, un ejemplo muy claro, una persona embarazada que presenta su renuncia. No, o sea, atendiendo al principio de realidad, sí, como que, tu renuncia no va a servir. Sí, Esa renuncia no va a servir. ¿Por qué? Porque a través de los años, a través del tiempo, nos hemos dado cuenta que a muchas personas o muchas mujeres en el momento en que están embarazadas se les despide, se les pone un 4 o se sucede trata de algo. Buscar la forma de cómo desvincularla. Exactamente, por la responsabilidad que tiene que una mujer embarazada sea tu trabajadora. Y es un momento completamente vulnerable en el que necesitas tu seguridad social, en el que necesitas atención médica y la va a necesitar tu hijo. Entonces, atendiendo al principio de realidad, salió para mí este criterio que fue un parteaguas en el sentido de, no, a ver, no es creíble, no es lógico pensar que una mujer embarazada va a llegar y va a presentar cuando su más renuncia. necesita la protección de lo que conlleva la seguridad social, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso también nos ha ido ayudando a ampliarlo un poco más. Para mí, a ver, espérate, no solo es cuando está embarazada, cuando está maternando, cuando el menor necesita que cada mes lo lleves a una revisión constante, cuando además es una madre de familia que tiene otros 5 hijos y, ok, sí está la renuncia, pero, o sea, el principio de realidad me permite advertir que no está expresada su libre voluntad en ese escrito. Entonces, eso, para mí, les digo, a mí me encanta el principio de realidad, que también tiene un poco de relación con la verosimilitud o inverosimilitud de los hechos. Hay gente que dice que no, que son cosas completamente distintas, pero también podemos advertirlo en el tema de los salarios. Hay veces que la narrativa de los salarios no obedece a la... O sea, atendiendo al principio de realidad, a ver, me voy a hacer incluso un análisis más allá, ¿no? No solo me voy a ir a la tabla de salarios mínimos que vienen las categorías especializadas, no, me puedo ir un poco más allá, incluso teniendo asuntos de esa misma empresa en el mismo cargo y con otro salario, con documentos, con recibos, pues es evidente que la realidad me permite advertir que no es posible que un chofer de camión aquí en este asunto gane 500 pesos como lo veo en su recibo, que es aceptado, y en este otro asunto me diga que gana 1,500 pesos y yo corroboro y son las mismas actividades, las mismas funciones, el mismo no horario. guarda proporción. Ahora, aquí atendiendo al principio de realidad, en Campeche, pues espero que nadie se sienta aludido, sucede algo muy chistoso. A ver, cuéntanos. Las prestaciones no son en función de la empresa, son en función del despacho. Oh, ya. El despacho es que... Pero, pero por favor, dilo para que lo escuchen. Y yo seguiré invocando el 48D que habla sobre los hechos notoriamente improcedentes. Es que, y ya lo he dicho en algunos momentos, dije, y no es con afán de... Ojalá que esto llegue a la gran mayoría de los despachos en Campeche y dejen de seguir poniendo salarios inverosímiles. Y horarios. Pero además generan expectativas sobre los trabajadores. Y luego quieren llegar a querer negociar o querer conciliar con cantidades que no hay manera. Como tú bien dices, es obvio y evidente que un chofer en este medio ambiente en el que comúnmente laboramos esté cobrando ese salario. No hay forma. Sí, no, o sea,
Entonces, fíjate que acabas de decir algo muy importante. Yo creo que la ética de todos en el sistema, operadores, defensores, quien lleva a la parte patronal, a la parte actora, nosotros como juzgadores, tenemos una responsabilidad gigantesca de hablar con la verdad. O sea, el principio de realidad debe de empezar desde nosotros. O sea, no solamente es para ustedes, sino también se traslada y de manera análoga nosotros también. Ok. Porque lo que acabas de decir es muy cierto. Les generan expectativas que evidentemente si llega una persona y le venden, por así decirle, o lo pronostican, tu asunto vale 2 millones de pesos. Y la empresa llega y le dice, te doy 150,000. Claro que no va a aceptar. No va a aceptar porque ya le generaron una expectativa y ya hizo en su mente planes con esos 2 millones de pesos que alguien le prometió. Exacto, entonces creo que ahí es muy importante y sí empezamos a advertir en un principio y todo se ha ido graduando. O sea, la verdad es que sí hemos visto un cambio del principio ahora a más mesurados, como más realistas, apegándose un poco más. Pero sí, yo veía, a ver, este despacho me dice que tiene fondo de ahorro, caja de ahorro, taca, 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 en la empresa A. Voy con ese despacho y dice que la empresa A tiene puntualidad, asistencia y no habla de fondo de ahorro. Entonces, a ver cómo. Uno está mintiendo. O sea, no creo que los contratos sean diferentes por persona, ¿no? Y veías que de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C, eran las mismas prestaciones en este despacho y no coincidían con las del otro. Entonces, al final del día, y lo digo con absoluto respeto, y de verdad no es un afán de crítica en lo más mínimo, yo creo que ha habido costumbres, ha habido formas de trabajar, y a ver si no no hieren susceptibilidades. No se hieren susceptibilidades, no, que realmente no es la intención, pero creo que la ética es muy importante. O sea, uno de los grandes problemas que ahorita ha derivado en la reforma es que se nos considera que todos los jueces no tenemos ética, que somos corruptos, pero creo que el problema es cuando se les da falsas expectativas a los usuarios. Te escucho, voy a buscar algo que te quiero compartir que leí, pero adelante, por favor. A los usuarios y entonces ya después, ¿cómo justificas? Cuando tú dices, usted tiene derecho a esto y a esto y a esto y a esto, y llega la sentencia y en la sentencia te dicen que no. Que no. Pues lo que va a pensar realmente la persona es que fue el juez. Claro. Y no quiero decir que no nos equivocamos, claro que nos podemos equivocar y para eso está el amparo, ¿no? Pero creo que la ética va a ser es muy importante y ahorita con todos estos cambios que se vienen, va a ser aún más necesaria que todos trabajemos con mucha ética. Permíteme leer esto, me va a tomar tal vez un minuto y luego me dices qué comentario te merece esta lectura que voy a dar. Dice, ninguna reflexión profunda sobre la justicia puede dejar fuera al gremio jurídico. Lo cierto es que el gremio no ha jugado un papel transformador como agente de cambio para consolidar una cultura de legalidad y abonar a la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, en la práctica jurídica existen problemas de calidad debido a la falta de un control adecuado para ofertar servicios legales más allá del título profesional. Además, existen firmas que fomentan, operan y preservan redes de influencia al interior de las instituciones en perjuicio de la justicia. Y eso, perdón que yo lo diga, pero eso ocurría mucho en las juntas de conciliación y arbitraje. Habían despachos que eran los que abrían las puertas de las juntas de conciliación y arbitraje y eran las que prácticamente marcaban. Entonces había una red de influencia impresionante. Entonces hoy yo sí veo, porque tu servidor asesora, la mayoría de las personas que asesoran son empresas. Las empresas no tienen problemas con reconocer que hubo un error y que hubo una mala desvinculación y pagar una resolución. Lo que les cuesta es pagar una resolución de que les llega de 7, 8 millones de pesos cuando es evidente que no había manera de sostener esos números. Entonces, irte a pelear esto con las juntas de conciliación y arbitrajes es como querer hablar con la pared. Entonces, hoy me parece que los tribunales laborales, los juzgados laborales han jugado un papel importante y sí han habido sentencias y resoluciones, pero más apegadas
a esta realidad. Pero bueno, esto me lleva al siguiente punto, el 873K de la Ley Federal de Trabajo, que habla del desempeño proactivo del juez, que tú me hiciste una corrección en donde, a ver, el hecho de aportación de pruebas no tiene que ver con el principio de realidad, sino tiene que ver más con un principio de proactividad del juez. Platícanos un poquito más sobre eso, por favor. El principio de proactividad del juez no se limita solo a recabar pruebas, sino el juez debe de tener una actitud proactiva desde que inicia hasta que se archiva, porque también en ejecución puedes tener esa actividad proactiva. ¿Es una línea muy delgada la que puedes pasar y que puedes desequilibrar las cargas? Sí, entonces tenemos que irnos con pies de plomo. Pero también tenemos que intervenir, tenemos que verificar que contemos con la totalidad de los elementos para poder resolver el asunto a verdad sabida. ¿Cuál un ejemplo? Incluso funcionó y sirvió también para que la mecánica de los propios abogados cambiara al momento de formular preguntas y posiciones. Por ejemplo, estábamos muy acostumbrados en la prueba confesional. ¿Diré si es cierto como lo es? Y entonces el doctor, Sí. No. Y yo así, esta prueba no me va a aportar nada. No te aporta O sea, nada, no me aporta nada. Entonces, yo metía mi cuchara. Tal cosa. Entonces, para empezar, los despiertas y entonces ya les empiezas a hacer preguntas, no solo una posición, una pregunta. Un interrogatorio libre. Claro, a ver, porque que el trabajador no ganaba 200 pesos, que el trabajador ganaba 200 pesos, no. Entonces, ¿me puede decir cuánto ganaba? Claro. No sé, discúlpeme. Entonces, si usted no sabe cuánto ganaba, no puede negar que ganaba 200 pesos. Es correcto. Usted se está conduciendo. O las evasivas, el no querer responder. Exactamente. Pero luego, no sé si te ha pasado una experiencia que te digan, su señoría creo que se está excediendo en sus facultades. Nunca me han dicho, a lo mejor sí lo piensan. Pero no se atreven, me vaya a multar y me expulsen. No, pero sí lo han de pensar. Se está excediendo de sus facultades, ¿no? Me ha pasado más bien que al siguiente confesante le hacen las preguntas que yo había formulado. Ok. Con un testigo sí me dijeron que fue un poco severa por la forma en la que le pregunté. Pero es que llevaban ya como las preguntas y de pronto entras tú a preguntar sobre lo mismo, porque el chiste es no meter hechos ajenos a los que están hablando ni la parte actora ni la parte demandada para no perfeccionarles la prueba. Entonces yo creo que ese es un límite. Yo te puedo preguntar sobre lo mismo que tú estás preguntando. Entonces, si tú me estás contestando un hecho genérico, yo quiero que ese hecho genérico me lo contestes en lo individual. ¿De lo general a lo particular? Claro, si sabes el hecho genérico, dime lo individual. Y entonces se traban. Entonces es cuando yo digo, a ver, y que si uno les da miedo, que le digo, yo no me veo a mí misma con cara de enojona, yo no sé, la verdad. Que uno se ponga serio es otra cosa. No, lo que ocurre es que luego le ponemos a usted la toga y entonces la cosa cambia. Entonces ya sí, como que hay un temor reverencial. No es cierto. Pero sin duda sí. La formalidad sí, por supuesto que una formalidad y la formalidad impone, ¿verdad? Yo también. O sea, si yo me pusiera del otro lado, pues claro que me impondría. Cuando hemos hecho actividades con estudiantes, que obviamente, pues, todo son pruebas que pues se elaboran y se forman y todo. Y les pregunto, los pobres están... Sí, nerviosos. Se ponen nerviosos. Es ¿no? normal. Entonces, es normal. Realmente nunca va a ser mi objetivo en ningún momento agredir, ofender o poner nerviosos. Yo trato de hablarles bien, preguntarles, pero sí estamos en un momento solemne, estamos en un momento serio y yo necesito allegarme de los hechos. ¿Qué me pasó en otra ocasión? Era un asunto de seguridad social. Al momento en que ya tengo todas mis pruebas desahogadas, tengo ya la prueba de pericial en materia de medicina de trabajo, pero tenía ciertas particularidades y dije, aquí necesito otra prueba. No tengo elementos para determinar algo una más cosa. falta para armar el rompecabezas, ¿no? Y ordené el desahogo de esa prueba. Okay. ¿No? En ergonomía. Ajá, pero que no estaba fijada. No, ninguna de las partes la había ofrecido. Pero tú lo haces desde este principio, Desde este principio de proactividad, porque a mí me quedaba, o sea, cuando yo empiezo
a ver ya mi asunto para dictar sentencia, digo, no tengo elementos. Me verdad, falta uno. tengo una duda nada más, ¿no? ¿No le habrá faltado a la reforma ejecutiva algún recurso para contra actos del juez? ¿O tú sí crees que solamente debe haber sido contra los secretario instructor y no contra el juez? Pues solo que hubieran hecho un tipo como, pero ¿quién resolvería? No lo sé, la siguiente instancia. Digo, solo que hubiera un tribunal de apelación, sí, por que no así lo hay, que es un decirlo. procedimiento, en materia laboral es sui generis porque es un juicio uninstancial, ¿verdad? Entonces eso hace complejo porque muy buena respuesta. ¿Quién lo resolvería? No habría quien lo resolvería. No, o sea, ¿no? sí hay, pero es el amparo. Pero exactamente, pero quedan a salvo tus derechos para que entonces lo hagas valer en el amparo directo, ¿no? Sí, no, y yo he sido muy clara y sé que hay veces que hay determinaciones que yo tomo y que no está de acuerdo la parte y le digo, ¿están a salvo tus derechos? Exacto, o sea, ir al amparo directo. Yo ya tomé esta determinación, no estoy diciendo y se acabó, esta es la que yo considero correcta. Si usted considera que vulnera sus derechos, tiene el recurso correspondiente y hágalo valer en su momento, Sí, ¿no? claro. Entonces ahí recabamos otra prueba. Pero eso también me da la pauta para mencionar que también el juez puede, al momento de ir resolviendo, ver cosas que tal vez no se hicieron del todo bien por algún error, porque somos humanos, y entonces reponer para no caer en un tema de que, bueno, pues ya me equivoqué, que lo adviertan ellos y que... No. Me explico, también esta parte te permite regresar un punto y darte cuenta que hubo un error en el desahogo de una diligencia y que esto se puede reponer precisamente para darle estos principios de celeridad al asunto, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí, ese artículo que mencionas, el 873K, se me hace una joya. Sí. Y yo siento que la finalidad de ese artículo es precisamente que si nosotros estamos advirtiendo que hay una posible violación al procedimiento que va a dar lugar a que se reponga y que aparte es complejo porque también se tiene que definir cómo se va a reponer, qué pruebas van a dejar a salvo, qué pruebas no. Entonces, corrige la plana de una vez, hazlo, y en todo caso es más fácil que el colegiado te diga, esta prueba no la debiste haber valorado, resuelve con lo demás, o se absuelve o se condena, a que te lo regresen para reponer el procedimiento. Sí, para efectos. Sí, yo ahorita, como anecdotario, yo era secretaria en tribunal colegiado en materia laboral. Y siempre les digo a mis muchachos, pido disculpas a las juntas personal para todas las veces que he concedido el paro. No les entendí, discúlpeme, no les entendí. No sabía lo que era autoridad responsable, pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y yo creo que la proactividad del juez es una joya que la tenemos que saber manejar, que se tienen que ir estableciendo los límites, los alcances, hasta dónde podemos llegar. Yo creo que una pauta puede ser, por ejemplo, todo eso que nos dan los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Puede ser algo que nos de discriminación, que te vaya dando la pauta, ¿no? Entonces esto nos va a ir ayudando, pero no solo es en recabar pruebas. O sea, yo creo que el juez tiene que involucrarse totalmente. Yo considero incluso, con todo respeto, porque hay compañeros que dicen que no, que incluso te involucres en la conciliación. ¿Por qué? Porque cuando yo te invito a la conciliación, yo no te voy a decir, dime si renunciaste. O sea, yo no te voy a pedir que tengas la plática que tú ya tuviste en el centro de conciliación. Aquí no. Ok, a ver, permíteme, porque justamente yo iba a comentarte sobre el privilegiar en todo momento, porque es una facultad que tiene el juez para que en cualquier momento abras la etapa de conciliación e invitar a las partes a buscar un tema en el que se pueda negociar este asunto, se pueda conciliar y no decir, no, esto era una etapa prejudicial, le tocaba al Centro Federal de Conciliación, no mío, sino que también el privilegiar es parte de la proactividad, el privilegiar la solución del conflicto. Es que para mí ya está en rango constitucional, ya es un derecho humano. 17 constitucional. Tenemos que cambiar la visión, o sea, tenemos realmente que sopesar qué me conviene más. O sea, cuando ya la relación se fracturó por completo, cuando ya una reinstalación se puede llevar a cabo, se va a hacer, pero va a ser inviable. Y que sabemos que va a ser otro juicio, no, va a ser una simulación para que nada más lo reinstalen a los 3 días, vuelva, bueno, ya lo sabemos. Entonces, hay que acabar con esas malas praxis. No, o sea, porque entonces darles esa oportunidad, pero sobre todo creo que en ese momento tenemos que ser muy empáticos y es muy necesario que los abogados y la parte demandada también seamos empáticos en ese momento y veamos realmente por los intereses del trabajador. Yo en ese momento saco mi Excel, los voy escuchando, empiezo a hacer mis cuentas, qué salario dice usted, qué salario dice aquí, usted, a mí me sale esto,
les propongo esto, salgan. Y les digo, tengo el tiempo para ustedes. O sea, Claro. y no es por no sacar sentencia. Yo saco mis sentencias, sin problema. Pero es El punto privilegiar otra vez. que ellos puedan solucionarlo, porque aparte tienes la certeza de que eso que se concilie se te va a pagar en 3 semanas y el conflicto ya terminó, ¿no? Entonces, si no, bueno, pues voy a dictar sentencias, se pueden ir al amparo y surgen más cosas. Entonces, que ellos siempre sepan que es su derecho y que nadie les puede decir que no concilien. O sea, si alguien como abogado les dice, no, Los de te la vieja, prohíbo conciliar, algunos de la vieja no, escuela que creen que el conciliar o negociar es correcto. los hace menos abogados. No. Eso hay que quitarnos ese sesgo. Por supuesto, yo creo que ahorita todo lo que apunta es para las medidas, Para buscar. para buscar las soluciones alternativas a la controversia. Incluso en las empresas, yo creo que eso es lo que ahorita más se va a necesitar, o sea, que no haya tantos conflictos. Y es una manera también para que se reduzca el número de casos que llegan a tribunales colegiados, a Que se tribunales pudieron haber solucionado. Sí, entonces... Pero bueno, ha sido un placer platicar contigo. Nos gustaría que nos aceptaras una segunda invitación porque creo que solamente hoy tocamos de manera somera, de manera muy genérico, algunos puntos. Me encantó y disfruté bastante. Estoy seguro que nuestros espectadores lo van a disfrutar también. Lo enriquecedor que fue escucharte con respecto a la trayectoria que tú tienes y todo el proceso. ¿Con qué palabras te despides que quieras dirigirte? Sabiendo que la mayoría de la gente que te escucha, porque nosotros seguimos las métricas, son estudiantes, o sea, son estudiantes de derecho. O sea, no sé en qué porcentaje, pero más de un 50% de la gente que nos escucha son estudiantes, gente que se está formando y que hoy pudieran algunos de ellos ver en ti como una proyección. ¿Qué les dirías a estos estudiantes? Pues yo lo que les diría es que se sigan preparando, que sigan estudiando. Las puertas del tribunal están abiertas por si quieren ir a hacer una actividad de simulaciones de audiencia, si quieren ir a ver cómo se lleva a cabo una audiencia de juicio, una audiencia preliminar, siempre y cuando no sea privada. Con mucho gusto los podemos esperar y los podemos atender. Y sobre todo yo creo que ahorita viene un parteaguas a nivel nacional con todas estas reformas que está habiendo en el Poder Judicial y el futuro está en ustedes, muchachos. O sea, aquí hay algo muy importante. La ética y la dignidad no se puede perder en ningún momento. No se negocia. No se negocia por nada en este mundo. Ni porque te ofrezcan la charola más bonita y más brillosa. De ustedes depende que las cosas funcionen. Fórmense, prepárense, tengan ética, hablen con honestidad con las personas a las que vayan a defender, porque va de por medio su prestigio. Ustedes van empezando, su honor, van haciéndose apenas ahorita ustedes un camino y van a ir haciéndose de un nombre. Y no hay nada más bonito que el que la gente reconozca tu honestidad, que reconozca cuando eres ético, que reconozca cuando te conduces de manera correcta. Entonces, vienen cambios fuertes, pero si ustedes como estudiantes preparados, con vocación, con devoción, con honestidad, llevan a cabo su carrera, nada va a tumbar este país. En cambio, si se lo dejamos a gente que no vaya a tener ética o que vaya a venderse con el mejor postor, todos vamos a pagar muy caro. Entonces tenemos nuestra fe puesta en ustedes. Yo sé que ustedes tienen un compromiso, que tienen una lealtad hacia ustedes, hacia su familia y hacia su país y podemos salir adelante. Muchas gracias por este tiempo y por este momento. Muy bien, gracias para ti. Ya aceptaste la invitación de estar con nosotros en Nueva Cuenta. Me gusta platicar. Pues aquí estamos. Este espacio justamente es para eso, para generar conversación. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Queremos mandar un saludo especial y este saludo especial se lo vamos a mandar a su hija de la licenciada Lucía. Marieli, te mandamos un fuerte saludo. No hay una vez que yo no haya platicado con tu señora madre donde tú no salgas a relucir. Y bueno, te mandamos un fuerte saludo. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Particularmente, por favor, síganos en YouTube, en Spotify y en TikTok. En YouTube y en Spotify estamos como La Nueva Prudencia y en TikTok estamos como La Nueva Prudencia _. Ayúdenos, queremos crecer como comunidad, estamos haciendo un esfuerzo sincero y honesto para tener un mayor alcance, entonces por favor denle suscribir porque entre más suscriptores tengamos, más alcance tendremos y podemos continuar teniendo invitados
de la talla de quien hoy nos acompaña. Nos vemos la próxima semana para un capítulo más. Muchas gracias.